por lo que no será necesario contar con financiamiento adicional del Estado, más aún si durante los últimos 10 años ha facturado más de 260 millones de soles. Por ello, la Comisión consideró insistir en este extremo de la autógrafa. La quinta y última observación afirma que no cumple concurrentemente con los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú para que el Estado realice actividad empresarial. Refiere que, en efecto, no se sustenta técnicamente que la participación del Estado en la actividad empresarial a través de SEMAN Perú-SAC sea de manera subsidiaria. Asimismo menciona que del sustento presentado no se puede concluir que los altos intereses nacionales como seguridad y defensa nacional se pongan en riesgo de no crearse el SEMAN Perú-SAC. Debemos recordar que el artículo 60 de la Constitución Política del Perú establece solo 3 requisitos para que el Estado pueda desarrollar actividad empresarial: habilitación por ley expresa, carácter subsidiario en la actividad empresarial que desarrolla el Estado, y 3, objetivo de alto interés público y de manifiesta conveniencia nacional. Con relación a la aprobación por la ley expresa, que constituye un requisito formal, debemos recordar que este se concreta en la aprobación de la autógrafa propuesta. En referencia a la actividad subsidiaria, recordaremos que SEMAN en la actualidad ya viene realizando actividad empresarial como parte de la Fuerza Aérea del Perú y por autorización de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. Por ello, que buscamos es formalizar a través de una ley esta actividad que viene realizando desde el año 1988. En el país hay otras empresas que realizan este servicio, pero se limitan a otro tipo y tamaño de aeronaves y se circunscribe al mantenimiento de aeronaves de la misma empresa o del grupo empresarial. Por ello, el SEMAN es la única organización de mantenimiento en el Perú con capacidad para realizar mantenimiento general y fabricación de partes para aeronaves de gran tamaño, atendiendo la demanda nacional e internacional, sin competir con el sector privado, ya que este atiende dicho segmento por los altos costos y las barreras de ingreso. El servicio de mantenimiento que realiza el SEMAN es solo una de las actividades que realiza actualmente. No obstante ello, también fabrica, mantiene, moderniza y repara aeronaves, motores, hélices, partes, entre otros servicios. Con relación al alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, debemos recordar que la finalidad es que el Estado no distraiga recursos públicos en el desarrollo de actividades que no son prioritarias, considerando los ingresos mayores a 260 millones en los últimos 10 años. Sin perjuicio de ello, recordemos que se busca que el SEMAN realice el mantenimiento de nuestras aeronaves militares y policiales. Sin perjuicio de ello, debemos recordar que con la sola aprobación de la presente ley de SEMAN por el Congreso, se evidencia el interés público y manifiesta conveniencia nacional en esta actividad. Por estas razones, la Comisión considera pertinente insistir en este extremo en la autógrafa de ley. Considerando que la presente iniciativa ha sido aprobada por mayoría, solicita a usted, señor presidente, disponer y proceda de conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista presidente de la Comisión de Defensa. Concluye la sustentación, iniciamos el debate. Tiene la palabra la congresista Luisa María Cuculiza. Para sintetizar lo que ha dicho el presidente,
en solamente 2 hojas. El beneficio de la creación de esta ley influirá positivamente no solo en el desarrollo de la industria aeronáutica, sino también traerá beneficios para la sociedad peruana. Por ejemplo, en el aspecto laboral permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo y mejores ingresos, incidiendo positivamente en la administración de las tasas de desempleo, influyendo directamente de manera constitutiva en el bienestar social del país. En el aspecto económico, tributará con incrementos en el ingreso de divisas, considerando que el SEMAN es un servicio de mantenimiento que tiene la capacidad de reparar y fabricar partes aeronáuticas de diferentes aeronaves, no solamente nacionales, sino a nivel del mundo. Y está capacitado para realizar el mantenimiento de diferentes niveles de complejos aeronáuticos. Por ende, juega un papel importantísimo en el marco nacional y extranjero, permitiendo el ingreso de aeronaves extranjeras al Perú para su reparación. Dado el carácter estratégico de la defensa y la seguridad nacional, es de interés público el fortalecer generar y mayor autoestima en los servicios de técnicos y desarrollados técnicos para el mantenimiento y reparación y fabricación de aeronaves de uso militar. Con un objetivo similar, hace algunos años se constituyó como empresa el Servicio Industrial de la Marina, CIMA, para el caso de la Marina y FAME para el caso del Ejército, resultando razonable y necesario dotar a una estructura empresarial parecida y adecuada al SEMAN de las Fuerzas Aéreas de nuestro país. En efecto, repetimos que el desarrollo de SEMAN, Perusac, como empresa estatal, fortalecerá su eficiencia, competitividad, permitiendo también su mayor incursión en la industria aeronáutica en capacidad de ensamblaje y celebrar convenios de transferencia tecnológica aeronáutica a nivel del mundo. Les ruego, colegas, apoyar esta votación por ser de justicia para la Fuerza Aérea de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, Corita Cuculiza. Corita Tubino tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los señores y señoras parlamentarios, a las personas acá presentes y a las que nos ven y nos escuchan. Decir, señor presidente, que el SEMAN es una empresa que ha venido desarrollándose paulatinamente y que no tiene hoy día toda la legalidad jurídica para llamarla una verdadera empresa del Estado. Y eso es lo que vamos a hacer justamente el día de hoy, hacer justicia, señor presidente. Hacer justicia a un desarrollo que se ha venido llevando a cabo en los últimos años. Es decir, el SEMAN primero hacía mantenimiento únicamente a las aeronaves de la Fuerza Aérea. Luego ha ido recibiendo ya aeronaves civiles. Hoy día, si vamos al SEMAN, veremos jets que también llegan ahí a hacerse mantenimiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que el SEMAN se autofinancia, señor presidente. No va a ser una carga para el Estado. Eso es muy importante a tener en consideración. Y eso lo digo porque me tocó en el año 2004 ser presidente del directorio del CIMA Perú, señor presidente. Y el CIMA es una empresa exitosa, una empresa que nunca le ha costado un sol al Estado, se autofinancia y es clave para el mantenimiento, reparación y conservación de las unidades de la Marina de Guerra del Perú. En el caso del SEMAN, lo mismo, pero para la Fuerza Aérea, que es muy importante para un país con la geografía que tenemos, mantener sus aeronaves en las mejores condiciones. Y qué mejor que hacerlo con una empresa que ya lo es en la praxis, pero que legalmente hoy tenemos la posibilidad de que hacer justicia y que esta empresa sea legalmente constituida como corresponde. Entonces, eso es lo que estamos definiendo el día de hoy, algo muy importante para la Fuerza Aérea de nuestro país, señor presidente. Entonces, yo os invoco a los señores parlamentarios a que votemos a favor de esta ley que va a crear una empresa que hoy ya existe y que se autofinancia, que eso es lo más importante. El directorio de esta empresa tiene que ser como se ha planteado acá en el Congreso de la República, con 9 personas en el directorio, 5 que sean oficiales de la Fuerza Aérea, 4 del FONAFE, que tiene participación en todas las empresas del Estado. Entonces, lo que tenemos hoy que definir es eso, señor presidente. Invoco a los señores parlamentarios nuevamente a votar a favor de esta ley para que
el SEMAN sea lo que debe ser, una empresa eficiente del Estado peruano. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Tevez. Gracias, presidente. En relación al proyecto de ley 418, presidente, tenemos una propuesta que dentro de los términos de la observación del Poder Ejecutivo, propongo que el presidente de la comisión acepte el allanamiento referido a la conformación del directorio. En ese sentido, proponemos que el directorio esté conformado por 7 directores, 3 de FONAFE, 2 del Ministerio de Defensa y 2 de la FAP. El texto legal propuesto para el segundo párrafo del artículo 2 es el siguiente. El directorio estará compuesto por un oficial del grado de teniente general FAP, propuesto por el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, un oficial del grado de general de la FAP, propuesto por el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, 2 oficiales del grado de general de la FAP, propuesto por el ministro de Defensa, y 3 representantes del FONAFE. Una propuesta 2, presidente, respecto al proyecto de ley 4018, es en la observación formulada por el Poder Ejecutivo, se indica que no se precisa a quién corresponde presidir el directorio del SEMAN. Por ello recomiendo el allanamiento en este extremo de la observación. Señor presidente de la comisión, le propongo que el directorio esté presidido por el oficial del grado de teniente general FAP, propuesto por el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. Propongo la parte pertinente del texto legal correspondiente al artículo 12 en los términos siguientes. El directorio está compuesto por un oficial del grado de teniente general FAP, propuesto por el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, quien lo preside. Y un tercer allanamiento, señor presidente, que es una propuesta que el Poder Ejecutivo propone, que no exista discriminación en la persona que ocupe el cargo de gerente general del SEMAN, ya que debe ser un profesional que cumpla con las condiciones técnicas necesarias. Por ello propongo al presidente de la comisión allanarse en este extremo con el texto sustitutorio sobre el gerente general referido al artículo 13 como se detalla a continuación. Su designación recae en un oficial en actividad o en retiro de la Fuerza Aérea, en ese sentido, o de un profesional comprobada capacidad en un rubro afín a la finalidad del SEMAN Perú SAC. Son las 3 propuestas, señor presidente, plantearlas y sin más apoyar en todo su extremo este proyecto de ley 4018, porque es momento que todos los congresistas apoyemos en enfatizar el desarrollo tecnológico. Y creo que la Fuerza Aérea del Perú, el SEMAN, han esperado 82 años para poder el día de hoy aprobar este importante proyecto de ley y finalmente tenga presencia y sea una empresa del Estado en el cual en todos sus extremos tenga todo el apoyo correspondiente para seguir engrandeciendo y fortaleciendo los grandes talentos tecnológicos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Tevez. Tiene el uso de la palabra el congresista Daniel Mora. Señor presidente, efectivamente, como acaba de mencionar la congresista Tevez, 82 años que la Fuerza Aérea viene tratando de ser una empresa estratégica en el Perú. A lo largo de todos estos años se trató de crear Indaer Perú. Quiero hacer recordar que el Perú fabricaba aviones en la década de 1920 y tantos. Comenzamos a fabricar aeroplanos y se fabricó un avión de instrucción también, el Maki. Últimamente, hace muchos años, también fabricamos uno de Chuspi, es un avión pequeño, y nuestro ideal es construir un avión de entrenamiento. Cuando fui ministro de Defensa se comenzó a diseñar un proyecto para construir aviones en el Perú y se firmó un convenio con Corea del Sur, superando a las expectativas que tenía Brasil, y se creó con la idea de superar a Embraer, que construye aviones en Brasil. Esto se está concretando posteriormente y ahora ya hemos fabricado, coproducido con Corea, 16 aviones de 20 aviones que debemos hacer. Fabricamos nosotros cerca de 500 piezas de ese avión. Nuestro ideal hubiera sido construir 600 piezas inicialmente. Se ha traído maquinaria que no hay en Sudamérica. Tenemos tornos de control numérico que pueden hacer un ala de un avión con un diseño apropiado. Todas son computarizadas. Hemos mandado a cerca de 100 técnicos a Corea a entrenarse, ingenieros.
Y lo más interesante es que esta coproducción está dando resultados. Ya el gobierno de Paraguay, por ejemplo, se ha interesado en comprarle a la FAP, al Perú, 10 aviones de que los que estamos coproduciendo. La idea, ¿cuál era? De que el Perú es un gran hub, y el Perú como gran hub es ideal para que se constituya una base de fabricación de aviones entre Corea y Perú, donde Perú fabricaría piezas de este avión y el ente comercial sería Corea y la misma Fuerza Aérea. Esto se ha visto limitado muchas veces porque el SEMAN de la FAC actúa como si fuera un batallón de mantenimiento de una organización militar y se le requiere dar mayor flexibilidad. Ya el almirante Tubino ha mencionado, por ejemplo, el éxito que ha tenido la Marina, el CIMA. Ahora se le ha inyectado cerca de 100 millones de dólares, se ha fabricado el buque escuela de 4 palos, se está fabricando las patrulleras con tecnología coreana, se ha fabricado los buques logísticos y en realidad se ha repotenciado, y la Marina no solamente está haciendo eso, sino ha ganado contratos internacionales en base a su capacidad. Pero ¿cuál es el motivo del éxito de la Marina? Que tiene un directorio donde deciden, digamos, la parte técnica y no el FONAFE, donde generalmente el FONAFE ha mandado al traste con todas las intenciones de tener una industria estratégica. Y con el prurito de ser... Un minuto adicional. No debe ser subsidiario, no debe crearse empresas, porque debe mantenerse el rol subsidiario del Estado. Pero ¿qué empresa privada podría asumir la fabricación de aviones en el Perú? Ninguna. Y ese es el tema. Es decir, le corta las alas, le cortó a ENAPU cuando FONAFE dijo no, con sus utilidades no pudo comprar las grúas Pórtico y después dijimos que no funcionaba. Igual pasó con FAME, igual ha pasado con INDAER, que en el 2007 se mandó al traste, se vendió el terreno donde estaba 45 soles metro cuadrado, se eliminó Coyique, etcétera. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad que le permite al Perú comenzar a dar saltos importantes, y otros con convenios se van a venir. Creo que la flexibilidad que debe tener el directorio de la FAP para tomar decisiones debe ser similar, y es el que se ha tomado, similar al que tiene exitosamente el CIMA de la Marina. Y por esa razón, y por otras más que por el tiempo no me permite explicar, yo creo que debe insistirse en este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, congresista. Una interrupción me ha pedido. Ya, quizás el congresista Angulo, que sigue en el rol de oradores, puede darle la interrupción de 1 minuto. Gracias, señor presidente. La congresista Rosa Mavira me pide una interrupción. 1 minuto. Congresista Angulo. Simplemente, señor presidente, para dejar constancia que en el trabajo de la Comisión de Narcopolítica hicimos visitas a la FAP y tuvimos, señor, la constatación empírica de todo un proceso de innovación y de creatividad de los servidores de la FAP para intentar adecuar, señor, maquinaria antigua o medianamente arcana y habilitarla en función de las necesidades de la aviación. Y, señor, yo quiero dejar constancia que para un control adecuado en términos del narcotráfico de nuestros aires peruanos necesitamos proveer naves adecuadas al desarrollo tecnológico, señor, para controlar, por ejemplo, los helicópteros que cada día estaban sacando del país alrededor de más de 1 tonelada de drogas, más de 300 kilos, señor, por cada helicóptero ilícito de transporte de droga. Por eso, señor, para hacer un efectivo control del espacio aéreo, necesitamos obviamente empoderar. Concluí el minuto. Si le cede el segundo minuto, es algo que puede exponer el... Con todo gusto, señor segundo presidente. minuto. Gracias, señor congresista Angulo. Necesitamos empoderar, señor, a la Fuerza Aérea, porque necesariamente, en caso contrario, señor, nos limita la facultad de control del espacio aéreo y nos hace dependientes a la compra de aviones extranjeros, que evidentemente está sujeto, señor, a las reglas de que haya acceso debido al presupuesto. Y entonces el hecho de que el directorio de la Fuerza Aérea pueda tener, señor,
señor, el arbitrio necesario para tomar decisiones vinculadas a mantenimiento, reparación de aeronaves, motores, hélices, partes, señor, evidentemente es fundamental, porque si no, señor, incluso en términos geopolíticos, vamos a depender solo de aviones que nos puedan suministrar por el lado de la cooperación internacional a otros países. Y nuestro país tiene derecho, señor, a una autogestión y control en lo que corresponde al control de su espacio aéreo. Por esos motivos, señor, yo estoy de acuerdo con este proyecto. Muy bien. Gracias. Puede hacer uso de su tiempo, señor Angulo. Gracias, señor presidente. Tenemos el orgullo de presentar una empresa nacional dirigida, organizada, gerenciada por nuestra Fuerza Aérea del Perú. Se trata del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, quien tiene licencias y autorizaciones otorgadas por las autoridades aeronáuticas del Perú y Estados Unidos. O sea, un avión civil, un Boeing, por ejemplo, puede ser atendido, y es atendido. Lo hemos visto nosotros. La Comisión de Inteligencia visitó el SEMAN, y hemos visto de qué forma actúa, de qué manera tan bien organizada está. Es un ejemplo de industria, es la mejor empresa aeronáutica de América del Sur. En la actualidad, el SEMAN viene funcionando como una empresa, considerando a empresas desde el punto de vista jurídico como el conjunto organizado de personas y cosas dedicadas a la obtención de bienes, a la prestación de servicios. El SEMAN cuenta con un establecimiento, con infraestructura, maquinarias, herramientas, personal especializado, clientela, licencias, signos distintivos. Y en la práctica lo que se busca con la presente ley es darle personería jurídica al SEMAN, ya que ella desarrolla una actividad económica. Ahora el SEMAN está bajo la tutela exclusiva de la Fuerza Aérea. Lo que se trata de hacer es retirar esa tutela, seguir bajo la tutela técnica, seguir bajo la tutela organizativa y empresarial, pero como una empresa jurídica única, independiente, que pueda desarrollar sus actividades económicas y técnicas de manera autónoma. Es por eso que nosotros vamos a apoyar, señor presidente, esta iniciativa, esta propuesta de la Comisión de Defensa. Gracias. Corita Pasa tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Yo creo, o creemos, mejor diré, de que es hora de que se debe contemporizar la funcionalidad técnica de los institutos armados del país, porque han demostrado capacidad de gestión, señor presidente. Han demostrado que tienen capacidad de construcción, capacidad creativa sobre todo, y cuyos resultados no tienen nada que envidiar por los resultados de otros países. Y digo contemporizar porque es tiempo ya que nuestro país, a través de las Fuerzas Armadas, pueda demostrar Perú, a América y al mundo que sí podemos hacer lo que ellos también pueden hacer. Ya lo hemos demostrado históricamente mediante el CIMA, que está a cargo de la Marina. Lo hemos demostrado, señor, a través de FAMI, del Ejército, y ahora a través de SENAM. Ya lo han dicho, son varios años de experiencia de SENAM. Lo que hay que darles la personalidad jurídica, institucionalizar. De repente hay intereses de por medio de algunos sectores mismos del Ejecutivo en esto de administrar, dirigir, ¿no?, en cuanto a los directorios. Eso debe posponerse.
porque creemos de que la Fuerza Aérea ha demostrado pues capacidad, ha demostrado la suficiente capacidad para poder autorregularse, autoadministrarse y sobre todo demostrar que tienen solvencia, no solamente técnica, sino también institucional. Por eso, como la bancada Dignidad y Democracia, vamos a respaldar plenamente, señor presidente. No quiero redundar en lo que los demás han hecho de repente con mayor conocimiento, porque unos han sido generales, unos almirantes y otros oficiales de la Fuerza Aérea. Simplemente me pide una intervención el colega Mesías, señor, si mal no entendí. Sí. Ha declinado su solicitud. A veces la juventud lo lleva a eso, ¿no? Ser jolgorio, ser siempre alegre, y eso me felicito. Por eso, señor, quiero reiteradamente manifestar de que vamos a apoyar plenamente este proyecto, porque va a ser positivo, no solamente para la Fuerza Aérea, sino para el país. Gracias, señor. A usted las gracias. Congresista Bengolea tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, para apoyar la insistencia, no voy yo a insistir en los argumentos que ya dio el presidente de la comisión, los cuales los suscribo íntegramente. Además, para decirle al presidente de la comisión que lo que él ha sustentado hace unos minutos es lo que la comisión aprobó. Y quiero recordarlo porque hace unos minutos el Poder Ejecutivo nos ha alcanzado a través de una de sus congresistas lo que es la propuesta final del MEF. Entonces, me da la impresión, presidente, que si esto quiere ser tomado, debería por lo menos ser consensuado con los miembros de la comisión. Porque los miembros de la comisión en general estamos de acuerdo con la insistencia. Si la semana pasada este tema no se ventiló, presidente, fue porque el Poder Ejecutivo operó de manera tal que impidió que esto se viese aquí en el Pleno. Y ahora vienen una semana después a ya aligerar sus pretensiones y traernos 3 proposiciones que en realidad no le quitan mucho al proyecto, pero que sí fastidian, ¿no es cierto? Porque en realidad no quitan ni una ni otra. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Lo primero que hace, presidente, es que este proyecto lo que plantea es que el directorio esté integrado por 3 generales de la FAP, ¿no es cierto?, por 2 propuestos por el Ministerio de Defensa y por 2 del FONAFE. La primera pretensión del Ejecutivo era que esto no podía ser así, que el FONAFE debía tener mayoría de miembros en el directorio. Aquí se ha dicho ya hasta el cansancio y han recordado el éxito del CIMA. CIMA es una empresa que prestigia a la industria nacional y a las Fuerzas Armadas nacionales, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? ¿Tiene mayoría de FONAFE? No, tiene mayoría de la oficialidad de la naval. Conocen su trabajo, lo hacen bien. Queremos buscar un ejemplo distinto, pensemos en FAME, pensemos en FABLE. El ejército peruano tiene una experiencia totalmente distinta, tiene sus propias empresas, pero que están controladas mayoritariamente por gente de FONAFE. ¿Cómo le va? Mal. No le va bien, presidente, le va mal. De ahí que frente a esa comparación tenemos que, ahora que aprobamos el directorio del SEMAN, darle la mayoría que le asegure el éxito. ¿Cuál es? Que esté integrada básicamente por oficiales de la FAP, ¿no es cierto? Ahora, la pretensión inicial, como le decía el gobierno, era que tenga mayoría de FONAFE. Ahora ya no quieren mayoría, ahora están contemporizando y dicen, bueno, le quitamos uno a la FAP, le damos uno más a FONAFE y con lo del Ministerio de Defensa es cuestión de que coordine el Ministro de Defensa con el Ministro de Economía y seguramente eso podrá ser controlado otra vez desde el Ejecutivo. Esa no es la idea, pues, presidente. La idea es que efectivamente la Fuerza Aérea del Perú, a través de su oficialidad técnica y capacitada, pueda manejar esta empresa y la lleve al éxito. De manera tal que, aunque esto parece inocente, no lo es tanto, presidente. Segundo, se nos quiere decir que el oficial de teniente general de la FAP, propuesto por la FAP, sea necesariamente el presidente del directorio. No hace falta, eso lo decide el directorio. Los propios estatutos que tiene que desarrollar SEMAN determinarán quién será el presidente del directorio. Por ley no tenemos por qué decir tiene que ser este señor necesariamente, así que eso tampoco hace falta. Y finalmente, presidente, lo que dice el proyecto que nosotros queremos, cuya insistencia estamos buscando, es que la gerencia general recaiga precisamente en un oficial de la FAP con formación en la materia. O sea, uno de estos oficiales que ha hecho de su vida una carrera, ¿no es cierto? Una carrera en esta línea, que es precisamente la de fabricación, en este caso de aeronaves y manejo de empresas. Nos quieren añadir que pueda ser uno de ellos o que pueda ser un profesional con capacidades en un rubro afín. ¿A cuento de qué, presidente? Si en la FAP hay varios oficiales con estas capacidades designadas. De manera tal, presidente, que yo lo que quisiera señalar en esta intervención es que espero que la insistencia que ha pedido el presidente de la comisión se mantenga.
que estas propuestas, que en realidad adornan un poco y fastidian, lo único que van a hacer es alargar el proceso de aprobación de esta norma, y no sé si lleguemos a tiempo, que es lo que a mí más me preocupa, porque ya hemos visto cómo el Ejecutivo puede maniobrar para alargar las cosas, ¿no es cierto? La próxima semana todavía no saldrá la autógrafa saldrá dentro de 10 días, mientras llega a Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno tiene que esperar 15 días útiles, es decir, se nos acaba el tiempo, y si hace falta alguna insistencia ya no tendremos la posibilidad. Yo quiero, presidente, que hoy día debemos terminar con esta historia, y para terminar con esta historia hay solamente dos caminos: allanarnos, que de ninguna manera debiera proceder, o insistir. Aceptar estas tres propuestas que parecen inofensivas, lo que va a hacer es alargar el proceso. Para concluir. Porque en la práctica, presidente, si aceptamos esas propuestas, lo que estamos haciendo es aprobando un nuevo proyecto, con lo cual se requiere doble votación y todo el periplo ya conocido de varios días para que esto llegue a ser ley. Y, presidente, no sé si se han dado cuenta, pero ya no tenemos tiempo. Así que lo que acabo de decir, presidente, es que estas tres añadiduras que quiere hacer el Ejecutivo no vienen al caso, no alteran el proyecto, por tanto, así como podríamos recibirlas, podemos no recibirlas también. Y en aras de la celeridad, yo insisto frente al presidente de la Comisión que se mantenga con la firmeza que le ha dado la Comisión de Defensa, que le ha dicho que tiene que insistir. Así que se mantenga la insistencia. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Guevara Amasifuen. Gracias, presidente. Presidente, la congresista Marisol Espinosa me pide una interrupción. Interrupción, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, el tema del SEMAN era, como ya lo ha señalado el congresista Bengolea, un tema pendiente. Creo que la celeridad y la capacidad que ha demostrado no solamente el CIMA, el FAME, también es una oportunidad que necesita la Fuerza Aérea a través del SEMAN para garantizar no solamente competitividad, sino una empresa al servicio del país. Muchísimas gracias, y creo que garantizar el apoyo a este proyecto es fundamental. Gracias, presidente. Gracias. Continúe con esta Mesías Guevara. Gracias, presidente. Presidente, es bueno precisar de que la Comisión de Defensa está presidida por el congresista Emiliano Apaza, un soldado que ha servido y llegó al grado de sargento. Él es el jefe de la Comisión de Defensa, donde hay generales y almirantes. Por lo tanto, por eso yo le decía a Justiniano Apaza que aquí en el Congreso de la República los almirantes y los generales están bajo el mando del sargento Emiliano Apaza, señor presidente. En lo que se refiere, señor congresista, a este proyecto de ley, creo que todos vamos a hablar el mismo idioma. Creo que todos vamos a estar de acuerdo, toda vez de que el SEMAN, en definitiva, constituye una de las principales instancias de nuestra Fuerza Aérea del Perú. Pero, sin embargo, señor presidente, fíjense que es bueno llamar la atención al Ejecutivo, porque son ellos los que han observado esta iniciativa legislativa. Y curiosamente que hoy, ellos al hacer lo que es la observación, se basan en lo que es las directrices de la OCDE. Pero sin embargo nosotros aún no estamos circunscritos en la OCDE. Estamos en camino, es cierto, pero todavía no estamos circunscritos en ella. Por otro lado, también ellos están invocando el capítulo 17 del Tratado de Asociación de la Transpacífico, el TTP. Pero tampoco estamos aprobado el tratado acá en el Congreso de la República, señora presidenta y colegas congresistas. Por lo tanto, creo yo que las observaciones que ha hecho el Ejecutivo no tienen lugar, no tienen sustento cuando tratan de sostenerse en la OCDE y en la TTP. Por otro lado, señora presidenta, en torno a este proyecto de ley, vale la oportunidad para reflexionar de que no solamente se trata de la construcción de aviones, no solamente se trata de la reparación de aviones. El SEMAN, señora presidenta, donde ahí hay brillantes ingenieros electrónicos que tienen el grado de oficiales,
con los cuales yo he tenido la oportunidad de alternar muchas veces en trabajo de investigación académicamente hablando, es el sostén, señora presidenta, de una guerra electrónica. No solamente vamos a pensar en función de motores, no solamente debemos pensar en función de fuselajes, no solamente debemos pensar en función de lo que es una estructura de una aeronave, sino de la guerra electrónica, señora presidenta, y que esa institución debe enmarcarse dentro de lo que es la geopolítica, señora presidenta. La guerra electrónica también tiene que estar circunscrita no solamente a través de los pilotos, no solamente a través de las pruebas de lo que significa una aeronavegación. Por lo tanto, esa institución definitivamente cumple una gran función. Continúe, congresista. Y también, señora presidenta, en lo que significa la formación académica de diversos oficiales. Hay oficiales que tienen la obligación, y ahí también cabe la oportunidad de hacer valer los tratados internacionales, como que ahí se ha manifestado, tanto con Francia y tanto con Corea del Sur, para seguir formando a nuestros oficiales, para que tengan la capacidad fundamentalmente científica, señora presidenta. Y por otro lado, antes de concluir, quisiera hacer un llamado al vicealmirante del CIMA, que mañana levante la observación del puente Silaco de mi región Cajamarca. Mi región Cajamarca le ha encargado la construcción de varios puentes al CIMA, y mañana le invoco que levanten las observaciones del puente Silaco. El puente Silaco que va a unir a la provincia de Cutervo con la provincia de Chota, y que lamentablemente hoy ese puente se ha visto retrasado, simple y llanamente porque no tiene un sustento técnico. A través de este hemiciclo Para que culmine, me dirijo al vicealmirante del CIMA para que levante las observaciones de manera inmediata, porque el Silaco, ese puente, tiene que construirse de manera inmediata. Y en lo que se refiere a este proyecto de ley, señora presidenta, mi voto también va a ser para apoyar la insistencia como corresponde. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Manuel Damer, si es que... Manuel Damer. Señora presidenta, señores congresistas, creo que este proyecto de ley tiene una gran ventaja. Es suficientemente claro, explícito y rotundo. Señala con claridad las razones por las cuales el Congreso tiene que insistir en el proyecto original aprobado. Los argumentos del Poder Ejecutivo son extraños. Extraños porque no corresponden a la realidad. Son de alguna manera el intento de justificar algo que no queda muy claro qué es lo que quiere justificar. No hay lógica que lo pueda sostener. Ya se ha dicho por parte de prácticamente casi todos los congresistas de que lo que pretende el Ejecutivo ahora, con unas argucias de presentar algunos artículos sustitutorios tardíos, es entrampar lo que realmente es el acuerdo mayoritario, pleno, claro del Congreso. Esto es reconocer que el hecho de que haya una empresa del Estado conducida por la FAP, conducida por los oficiales de la FAP, no es algo que esté contra la Constitución, no es algo que esté contra la lógica de la vida económica, no es algo que esté contra el desarrollo tecnológico. Más bien, sus resultados son positivos y su perspectiva es necesaria y es clara. Además, el argumento de que eso impide que crezca el sector privado es absolutamente falso. Si no, ya tendríamos empresas construyendo aviones en el Perú. Y la única empresa que lo está haciendo es la empresa que conduce la FAP. Y plantear que en el directorio tenga que haber una especie de relación civil-militar en la cual los civiles sean mayoría sobre los militares es, además de un prejuicio, una mala manera de entender el funcionamiento de una empresa del Estado en el cual participan asuntos que son también estratégicos. Por eso es que la Marina tiene una adecuada conducción del CIMA y la Fuerza Aérea tiene en el SEMAN una trayectoria ya probada y tiene la potencialidad de poder sacar adelante esta empresa. Es por estas razones, señoras presidentas, señores congresistas, que
Como son casi las 7 de la noche y esperamos que haya el voto suficiente para que el Congreso insista, se pueda someter cuanto antes a la votación y sea aprobado este importante proyecto de ley, que para la historia quedarán los argumentos y el texto enviado por el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República. Eso será momento de comentarlo en otra oportunidad. Ahora festejemos que el Congreso pueda respaldar que el Perú cuente con una empresa dedicada realmente a trabajar en el sector aeronáutico. Gracias, congresista Manuel Damer. Tiene la palabra el congresista Yehude Simón. Gracias, presidente. Simplemente hay que ver la realidad para saber por qué tenemos que aprobar esta ley. ¿Cómo es posible que el Perú, con los problemas a veces que tiene con la frontera, o fronterizos, o que tenía problemas fronterizos, no podía sacar aviadores oficiales con prácticas durante sus estudios? Nuestros oficiales salían de la aviación sin haber manejado un solo avión, y solamente ya cuando estaban de oficiales podían comenzar a iniciar sus prácticas, lo cual era un crimen. Lo segundo, íbamos al Brain y nuestros oficiales o nuestras Fuerzas Armadas tenían que combatir el narcotráfico, una avioneta que podía servir para fumigar los campos, enfrentándose a avionetas de alta tecnología de los narcotraficantes con las consecuencias respectivas. ¿Cuántas veces se han quejado nuestras Fuerzas Armadas al respecto? Y yo entendía que un gobierno como el presidente Humala, que es militar, tenía que haber fortalecido justamente las Fuerzas Armadas y en este caso repetir la experiencia exitosa, lo que significaba el CIMA y lo que ha significado el CEMAN durante 80 años. Me sorprende los argumentos para no aceptar esta ley que ha sido aprobada por unanimidad. Porque cuando se habla de actividad subsidiaria, se entiende, presidenta, que no se puede practicar cuando se afecta a la empresa privada o a la sociedad civil. Pero habría que preguntarse qué empresa privada está practicando o está elaborando naves en el Perú. Aquí más bien, presidenta, podría pensarse que se está cortando un negociado, porque habría que preguntar cuánto cuestan las naves que el Perú querían comprar. Y le iba a comprar a Brasil casi a precios de 16, 17, 18 millones de dólares, cuando a través del CEMAN y con esta alianza con Corea tendríamos naves de 7 millones de dólares, o sea, la diferencia es clarísima. Pero además se está fortaleciendo a CEMAN, que ya se ha dicho que tiene la experiencia necesaria, que va a poner en esta alianza para producir estos aviones KT-1P, que significa Corea y Perú en alianza, va a colaborar casi con 500 piezas que son vitales. Va a permitir la práctica de nuestros oficiales, va a permitir la producción de aviones y ya está. A pesar que todavía no se ha dado la ley, ya tiene propuestas de poder vender a Paraguay y otros países. Otra cosa que se aducía era, no se ha determinado el costo que implicará la implementación de CEMAN Perú y si se cuenta con los recursos. Quien ha hecho esta observación evidentemente nunca fue a CEMAN y no conoce lo que pasa. Continúe, congresista. Se ve con toda claridad que existe establecimiento, infraestructura, maquinaria, herramienta, personal especializado, clientela, es decir, cualquier empresa no empieza así, esta ya lo tiene. Y segundo, que CEMAN ha facturado casi 264 millones de soles en los últimos 10 años. Por lo tanto, aquí el Perú no pierde, aquí el Perú gana, no se compite con la empresa privada y quien se va a ver fortalecida es las Fuerzas Armadas y más aún, ahora que tenemos el peligro de un narcoestado que en los últimos años ha estado golpeando a nuestro país. Por lo tanto, nosotros insistimos en aprobar esta ley, presidenta. Habiendo sido concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Apasa Condori, presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
Gracias, señora presidenta. Hemos estado escuchando atentamente la participación de vuestros colegas en el extremo de que es un momento oportuno darle un marco legal al CEMAN Perú-SAC. Creo que va a ser histórico para esta empresa que viene ya operando alrededor de los 82 años. Yo creo que, presidenta, la mayor parte de los colegas ya insisten que sea por insistencia, y así que por consiguiente yo pido que se someta a voto, señora presidenta. Finalizado el debate, se va a votar la insistencia, requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, según el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del reglamento. Los congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar. El debate del proyecto de ley 4018, por insistencia de la Comisión de Defensa Nacional, contra la autógrafa observada por el señor Presidente de la República, se propone la creación del Servicio de Mantenimiento del Perú-SAC, CEMAN Perú-SAC. La sustentación estuvo a cargo del titular de la Hacemos comisión. el saludo correspondiente, pues nos visita y está en las graderías del Congreso de la República el gobernador regional de Cusco, Edwin Licona, que además es presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. Esta exoneración de plazo de publicación y ampliación de agenda de la Comisión de Defensa Nacional en contra del proyecto de ley 4018, autógrafa observada por el señor Presidente de la República, se propone la creación del Servicio de Mantenimiento del Perú-SAC, CEMAN Perú-SAC. El artículo 1, objetivo de la ley, señala que tiene por objeto la creación de la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú Sociedad Anónima cerrada, CEMAN Perú-SAC, de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2, creación del Servicio de Mantenimiento del Perú-SAC, CENAM. Crease la empresa estatal del Servicio de Mantenimiento del Perú Sociedad Anónima Cerrada, cuya denominación abreviada es CEMAN Perú-SAC, como empresa del sector defensa, sobre la base del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú. El artículo tercero señala en cuanto a la finalidad, el CEMAN Perú-SAC tiene por finalidad desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas, constituyéndose en un centro de mantenimiento y reparación de aeronaves, motores y sistemas aeronáuticos civiles, comerciales, policiales y militares nacionales y extranjeros. El artículo 4 señala en cuanto al objeto Queremos social. saludar desde el Congreso de la República a don Alex Avellaneda Sedano, alcalde de Muruguay, y a sus regidores que se encuentran hoy día acompañándonos en la galería. El objeto social de CEMAN Perú-SAC: fabricar, mantener, modernizar y reparar aeronaves, motores, instrumentos, hélices, partes, accesorios y equipos conexos, así como equipos de aviación, equipos de comunicaciones, calibraciones diversas y reparación de tarjetas electrónicas. No hay todavía entonces la exoneración.
Asimismo, efectuará investigación y desarrollo tecnológico relacionado con sus actividades, celebrando convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación con entidades nacionales y extranjeras para promover el desarrollo técnico, científico nacional en los asuntos de su competencia. Asimismo, orientar el destino de sus actividades en materia de mantenimiento, construcción y reparación aeronáutica de la Fuerza Aérea del Perú por ser prioritario, estratégico y de preferente interés nacional, así como las actividades vinculadas directamente a la industria metalmecánica relacionadas con la seguridad nacional, promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores y celebrar contratos, convenios u otros documentos, así como realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su finalidad y objeto social. En cuanto a su autonomía, el CENMAN Perú-SAC cuenta con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera de conformidad con su estatuto, en concordancia con la política del Ministerio de Defensa, con la legislación sobre la actividad empresarial del Estado, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos de conformidad con la presente ley y su estatuto. El CENMAN Perú-SAC puede suscribir contratos de colaboración empresarial con terceros cuyo objeto sea similar, afín o complementario, rigiéndose en sus operaciones de acuerdos de comercio exterior por los usos y costumbres del comercio internacional y por las normas del derecho internacional generalmente aceptado. Vamos a cerrar la asistencia. A pedido del congresista Hugo Carrillo, saludamos desde el Congreso a doña Carmen Angélica Escobedo Reboredo, directora general del Conservatorio Nacional de Música, quien se encuentra en las galerías del hemiciclo. Bienvenida. Cerrar la asistencia. Sí. Muchas gracias, presidente. Maestro. Han registrado 83 congresistas. Vamos al voto. Presi, lo de seguridad alimentaria, Presi. Esto lo reconozco. 83 congresistas han registrado su asistencia y se procede ya de inmediato a la votación de exoneración del plazo de publicación y ampliación de agenda del proyecto de ley 4018, autógrafa observada por el señor Presidente de la República, por el que se propone la creación de servicio de mantenimiento del Perú-SAC, CENMAN Perú. Proyecto emitido de la Comisión de Defensa Nacional. Se registra entonces de esta manera ya la votación de la representación nacional aquí en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo, en una transmisión en vivo y en directo del canal del Congreso, Televisión. Estamos votando, señores congresistas. Reinaga, Yatas, Condori, Acusi, Aguinaga, Tapia, Julca. Cerrar votación. Ya fue una pedida esta parte. 74 a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Se ha aprobado la insistencia. Más Julca, Apasa, verde. Amado Romero,
verde. Condori, Cusi, verde. Mi voto, Iberico, verde. 78 a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Tapia, verde. 79. 79 a favor. Aprobada la insistencia y esto no requiere segunda votación. Siguiente tema. Proyectos de ley 422, 539 y 561, ley de reactivación de la Comisión Ejecutiva creada por la ley 27.803, ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las leyes 27.452 y 27.586, encargadas de revisar los ceses colectivos. Se pone a consideración de la representación nacional las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de la ley que propone reactivar la Comisión Ejecutiva creada por ley 27.803, ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las leyes 27.452 y 27.586, encargadas de recibir los ceses colectivos, originadas en los proyectos 422 y otros. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de mayo de 2016, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Ampliación de Agenda. Tiene la palabra el congresista Lescano Anzieta, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Señor presidente, muy buenas noches a los colegas. Igualmente se trata de un asunto aprobado ya por este Parlamento, señor, por unanimidad, a efectos de reactivar el funcionamiento de la comisión que evalúe los ceses colectivos de trabajadores arbitrariamente cesados en el siglo pasado. Estos trabajadores tienen más de 20 años reclamando sus derechos laborales, señor. Muchos de ellos han fallecido, han muerto. Todos los días están en las calles, hace años, pidiendo la reivindicación de sus derechos laborales. Gran parte de los trabajadores arbitrariamente despedidos, que son trabajadores estatales, ya han conseguido hacer efectivos sus derechos. Algunos han sido reincorporados, algunos han tenido reinserción laboral, algunos se han acogido a la jubilación y por lo tanto los derechos han sido honrados. Pero hay trabajadores, señor presidente, que se han inscrito en la comisión, están registrados, han comenzado sus procedimientos, han sido calificados afirmativamente y reconocidos sus derechos, pero por falta de plazo en el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva que ve los cesos colectivos, no han podido ejecutar los derechos reconocidos por ley. Aquí no se trata, señor, como dice el Ejecutivo, que va a hacerse nueva lista, que se van a inscribir nuevamente, que van a sacar recursos económicos, que van a haber trabajadores nuevos haciendo los procedimientos y que va a haber grandes colas. No, señor, se trata de reactivar la comisión que ve la revisión de los derechos laborales de trabajadores cesados irregularmente. Repito, trabajadores que ya están registrados, que son aproximadamente 2.000 trabajadores. Trabajadores calificados, trabajadores que han presentado sus documentos y que no pueden ejecutar sus derechos. Sus similares, sus compañeros de trabajo ya están haciendo efectivos sus derechos. Sin embargo, ellos, por haberse acabado el plazo de la comisión, no tienen los derechos efectivamente reconocidos por ley. Están esperando que el Estado faculte. Simplemente se trata de